el uso de la palabra el asambleísta John Vinuesa. Buenos días, estimados colegas. En verdad que hay leyes que contraponen intereses, pero yo creo que esta ley sobre todo tiene un problema de concepción y de errores que esperaría sean involuntarios. El no entender lo que está pasando. El no entender que, por ejemplo, falta de operatividad en la ley. Hay problemas de especialización de la ley. Ustedes saben, hay leyes que jerárquicamente son superiores y otras que jerárquicamente son inferiores, pero también hay la especialización de la ley, y eso es lo que dicen los funcionarios de CECID. Dicen, la ley de simplificación de trámites no la podemos aplicar nosotros porque luego Contraloría nos genera unas glosas. Entonces, simplemente no pueden aplicar algo que ya existe en la ley, y para eso es este código, justamente para poderles dar alguna posibilidad de que los funcionarios de CENESID hagan su trabajo y den las facilidades que tienen que darles a los estudiantes. Antes de proseguir, les ruego, por favor, señor secretario, si puede transmitir el video para que se escuche lo que dice alguien de los que saben del tema, o sea, un ex becario. Por favor, señor secretario. Señora Presidenta, con su autorización, procedemos con la reproducción solicitada. El veto presidencial nos deja sin los mecanismos para poder que se operativice la ley Ingenios, y con eso vamos a quedar en lo mismo que nada. No vamos a salir de ese problema de que no podemos pagar nuestras deudas, y las personas que nos han ayudado, los garantes y eso, tienen igual problemas, se quedan sin trabajo. La ley Ingenios, como estaba prevista antes de enviarse al presidente, está seguro que nos va a ayudar. Señores asambleístas, necesitamos que se ratifiquen en el proyecto de ley inicial a la ley Ingenios. Estimado colega, necesitamos ratificarnos en el informe de la comisión. Este informe le daba operatividad a la ley. Actualmente, con el veto, ya no tiene esa operatividad y queda en letra muerta. Por los becarios, por sus familias y finalmente por el país. Gracias, señor secretario. ¿Qué es lo que está pasando, no? Creo que el inicio se dio cuando se generó el sistema de becas, se lo metió en el sistema financiero de créditos, cuando se eliminó el IES. Lastimosamente ese fue un gran error. ¿Por qué? Porque justamente la ley ahora, este código, lo que está buscando es que se genere un sistema especial, o sea, lo que el IES podía haber hecho en su momento con todos sus errores. Y yo sí le tengo mucho aprecio al IES porque fui uno de los beneficiarios de esa noble institución que lastimosamente fue eliminada. Es una pena, pero bueno, así estamos ya en el país. ¿Qué es lo que pasa? Los becarios les piden facturas de los gastos que han hecho en el exterior. Imagínense lo que es eso. O sea, en otros países te dan una beca y simplemente con que entregues diciendo la factura del chicle que te gastaste. Y estas facturas que tú entregas, luego las pierden, porque son periodos largos, son años, ¿no? Y los expedientes se pierden. Le tratan al becario como un proveedor del Estado. O sea, hay una miopía en la ley actual que le trata al becario y al garante como que fueran proveedores del Estado, con todos los castigos y todos los temores que pueden entrar. En Contraloría, imagínense un joven que fue a estudiar, que salió del sistema laboral, que salió del sistema país, tiene que regresar a devengar una deuda, que además es importante entender algo. Beca es beca. La beca se liquida con el título que se entrega. No puede ser tomado como una deuda más, es decir, no puede tener las mismas sanciones.
Sí, lo que tiene que hacer es compensar los 2 años de trabajo por el tiempo, de vengar el tiempo de trabajo. Pero la deuda en sí debería liquidarse apenas se entrega el título, tal como lo está proponiendo esta ley. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero ¿qué pasa? Hay mucho temor de los funcionarios de Cenecid por Contraloría, porque si Cenecid hace algo a favor de los becarios, les pueden caer unas glosas brutales. Y esto es porque la ley actual, no el informe, sino tal como está el sistema legal actual, es miope. Los garantes, ¿qué pasa con los garantes? Hay madres, padres que han sido garantes de los becarios que han perdido el empleo. ¿Por qué? Porque como el hijo no pudo pagar la deuda de su beca o porque el expediente no fue bien administrado porque se perdieron documentos, por cualquier cosa, a veces hasta minucias, sí, cae en deuda el garante y simplemente siendo aplicado el sistema, el COA, se entra en mora y pierde el empleo como empleado público. O sea, locuras totales. Sí, entonces, ¿cuáles han sido los problemas? Que en Cenecid no tienen herramientas legales claras para aplicar esta ley. Apenas, el segundo, lo que propone el informe de la comisión es que apenas exista un acuerdo, se liquide la deuda. ¿Por qué? Porque ya tienes el título, o sea, ya no necesitas esa deuda y el resto es compensación. Y si es que no tienes un acuerdo, también debería liquidarse la deuda con la simple presentación del título. Por favor, quienes están en la visión de que un deudor de una beca es lo mismo que un deudor de cualquier otro tipo de deuda productiva o de consumo, está equivocado. Y eso creo que tienen que revisarlo. Yo sí creo que esta ley le faltó inclusive ser más ambiciosa, le faltó dar más espacio, más amplitud, más periodo de gracia. Pero lo que tiene la ley ahora, la ley Ingenios, este código, sí beneficia, sí ayuda a los becarios, a las familias. Imagínense lo que significa regresar del país, reinsertarse en la actividad, en un sistema laboral que es muy hostil además. Que además es muy hostil. Y aquí viene un pedido, un exhorto al presidente, al ministro de la Productividad, organice al país en un sistema productivo donde pueda utilizar estas capacidades enormes que tenemos de esta gente que regresó de estudiar afuera. Así es que pedirles, señores asambleístas, pedirles que piensen que no solamente es por el joven que viene de una beca, sino por el país mismo. Necesitamos esa gente preparada para que saque adelante al país. Este momento, no sé si ustedes saben, se dio inclusive un reglamento interno para que, vista la falta de trabajo en el país, puedan devengar el tiempo de trabajo fuera del país. Eso significa que todo lo que el país invirtió en esa educación se fue como el viento. Es necesario que se les dé las facilidades a los estudiantes becarios que hicieron un gran esfuerzo, a sus familias, y que finalmente, ojalá el Ejecutivo más bien piense en insertarlos en el sistema productivo nacional. Gracias, señora presidenta.